Y me preguntaba yo, ¿sabéis esa sensación de estar comiéndote unas pataticas fritas y decir, ¿me tocará 1 millón o me tocará colesterol, como siempre? Pues bueno, esta noche traemos una cosa fina, traemos un bloque principal lleno de grasaza, lleno de mentiras, lleno de tickets o billetes marcados. Vamos a hablar de la estafa millonaria del Monopoly de McDonald's, que es una historia, vamos, para película, para serie. Aparte de esta grasaza, de todo este colesterol acumulado, también tenemos un muy digesto top de Miriam semanal en el que nos va a hablar de grandes estafas de compañías alimentarias, ¿no? Empresas alimenticias, y además las noticias tróspidas, estas 3 perlas informativas que parecen del mundo today, pero no, son del mundo de aquí, el mundo real. Y bueno, así que nada, preparaos, poneos cómodos, poneos cómodas, sacaros una birrita, una cola, un Red Bull, un té, lo que os apetezca, porque este es el puto programa de los martes y a esto habéis venido. Oh, that fucking Tuesday show. Plenty of smoke, blue lights that glow. Get yourself a strong drink, sit back and enjoy. Oh, how I like the Tuesday show. Muy buenas noches, gente guapa, gente bonita, gente preciosa, bienvenidos, feliz puto martes. Y bueno, vamos a meternos, iba a decir en harina, pero vamos a meternos en grasaza. Vale, y ahora sí que sí, vamos a meternos de lleno en una historieta que lo tiene todo, amigos. Tiene una marca mundialmente conocida, como es McDonald's, tiene un juego mundialmente conocido, muy popular, como es el Monopoly, tiene una millonada de dólares en premios, tiene una estafa que, como os he dicho, es sacada de una serie rara de Netflix. Pero antes de meternos en todo esto, tenemos que entender cómo una empresa como McDonald's se convierte en un gigante antes de meterse en estos fregados. Esta empresa, McDonald's, obviamente no llegó a ser lo que es por mera casualidad. Es una empresa que se asienta sobre bases muy sólidas. Bueno, por un lado tienen un sistema patentado que es increíblemente eficaz, increíblemente fácil de replicar de un local a otro, y eso pues les permite asegurar que vayas donde vayas, la experiencia va a ser bastante parecida, ¿no? Las patatas, la hamburguesa van a ser básicamente las mismas. Y bueno, además supieron con el tiempo y diversificando el menú, pues para gustar a todo tipo de gente, para innovar en algunos casos, para estar al día con las tendencias nuevas, y eso sí, siempre poniendo las preferencias del cliente en el centro de todas estas decisiones que se toman. Pero hay un pilar importante del que hay que hablar aquí, algo que ha sido absolutamente clave para impulsar esta marca y atraer, por supuesto, pues a millones de clientes a los que les toca un McFlurry con M&M's. Y es que destacar en un mercado con tanta competencia como el de la comida rápida, y especialmente en un sitio como Estados Unidos, donde la comida rápida lo peta motherfucker, es el marketing. La clave aquí es el marketing, una parte fundamental de la estrategia de la marca, que además ha contribuido una barbaridad a este éxito brutal que tiene. Desde inserciones en películas, ¿no? El famoso product placement, pues a promociones como la que vamos a mencionar hoy. Y precisamente buscando este tipo de campañas de marketing potentes, a mediados de los años 80 fue la primera vez McDonald's buscó una forma de disparar las ventas, que de hecho casi se duplicaron con la tontería. Tuvieron una idea que, vista con la perspectiva de ahora, es un planazo, una jugada maestra. ¿Por qué no hacer su propia versión de algo que todos conozcan? En este caso, del famoso juego de mesa Monopoly. Juego con historia propia, se remonta a 1935, ha llovido mucho, pero para los años 80 obviamente pues ya era una marca muy icónica. McDonald's, para aprovechar este tirón popular, llega a un acuerdo con Hasbro, los propietarios del juego en ese momento, y en 1987 McDonald's anuncia una nueva gran campaña, un concurso inspirado oficial y directamente en el Monopoly, o Monopoly, como lo queráis llamar. Pues la mecánica era muy sencilla, además de muy atractiva, daba esa ilusión de poder ganar fácil. Los clientes, al adquirir ciertos productos, pues como hamburguesas, menús, patatas, bebidas, helados, lo que fuera, recibían una serie de pegatinas, dependiendo del tamaño del producto también, que representaban las famosas casillas del Monopoly, las propiedades del tablero. La idea, pues coleccionar todas las propiedades del mismo color para conseguir distintos premios. Y bueno, eran premios que variaban una barbaridad dependiendo del valor de la casilla, claro está, había para todos los gustos, y
y la probabilidad de conseguirlo pues también variaba bastante. Los más fáciles de conseguir, pues como podréis adivinar, eran premios instantáneos, gratificación inmediata. Solía ser comida, bebida gratis, helados, cosas sencillitas para que la gente tuviera una recompensa inmediata, rápida, satisfactoria, al instante. Pero la cosa se ponía muy interesante con los premios gordos, los que te volaban la cabeza. Había cruceros de lujo, consolas de videojuegos, cochazos y la joya de la corona, el $1.000.000. Llegaron a ofrecer incluso sueldos de $50.000 al año durante 20 años, que se dice pronto la cosa, o también te daban la opción de cobrar el premio ahí de tacada en efectivo o incluso en oro o diamantes en alguna de las ediciones. Como era de esperar, la campaña pues fue un éxito rotundo en Estados Unidos desde el minuto cero y las ventas se dispararon de tal manera que prácticamente duplicaron durante el periodo de actividad de este concurso, y tanto es así que McDonald's a veces sí, a veces no, pero a lo tonto durante 20 años lo ha tenido ahí funcionando. Y no solo eso, sino que además hicieron su versión en un montón de países del mundo, incluyendo pues Canadá, Australia, muchos países de Europa, como precisamente España, y otros tantos en Asia, en territorio también americano, y se acabó convirtiendo en una especie de tradición casi anual para el tema de las promociones de McDonald's. Nos remitimos a las cuentas de McDonald's. Las cuentas lo demuestran. La promoción del Monopoly ha sido durante años la segunda más beneficiosa de toda la historia para la compañía, solo superada por la creación del Happy Meal, el famoso menú infantil. Se estima que en grandes premios entre 1989 y 2001 se repartieron, o se iban a repartir, ahora, millones y millones de dólares. Concretamente se habla de hasta 24 millones de dólares invertidos en esos premios importantes. Y qué casualidad que vamos a hablar de la estafa de los 24 millones, también conocida como McMillions, en un documental muy bueno además. Están 6 partes de 1 hora y vale mucho la pena verlo. Y bueno, pues hasta aquí la cosa es normal. Una campaña de marketing muy bien hecha, muy bien hilada, muy brillante, con un éxito arrollador, pero como ya hemos dicho, esta historia tiene un lado oscuro, porque esos 24 millones de dólares en grandísimos premios que se pusieron ahí en juego acabaron salpicando a una única persona y a toda su red criminal. Y aquí es donde todo se empieza a torcer. ¿Queréis saber más? ¿Cómo funcionaba? ¿Cómo funcionaba exactamente este juego para ti y para mí, para el cliente de a pie? ¿Qué era lo que había que hacer? Al comprar determinados productos de los restaurantes de McDonald's te daban unas pegatinas o fichas que yo recuerdo, al menos en mi época, pero iban pegados en el vaso de turno o en las patatas o lo que fuera. Entonces tú quitabas la tira, cada una de estas fichitas que te tocaban era la representación de una propiedad del tablero del Monopoly. Pues en el caso de España tendrías la calle Mayor, el Paseo del Prado, lo que fuera. Aunque en algunas ediciones también añadieron propiedades o casillas especiales o ficticias que no estaban en el juego original, como avenidas inventadas o compañías de servicios inventadas también. Y básicamente había 2 maneras principales de ganar. La primera, como hemos dicho, el premio instantáneo, ¿no? Algunas fichas ya venían premiadas, productos gratis de McDonald's, pues la podías cambiar pues por lo que te hubiera tocado, unas patatas fritas medianas, un McFlurry pequeño. Yo recuerdo que a mí me tocaron unas patatas medianas. Y la segunda manera, la que daba acceso a los premios gordos, a los premios importantes, era juntando, coleccionando un grupo determinado de propiedades, ¿no? Del mismo color. Igual que en el Monopoly de mesa. Tenías que reunir, por ejemplo, pues todas las casillas verdes, o todas las rojas, o todas las azules, para optar a un premio mayor. Los premios variaban desde los más medianos, videoconsolas, accesorios de moda, tal, y por supuesto, los premios gordos, los premios estrella, los que todo el mundo quería. Los coches, las casas, los cruceros, el $1.000.000, que era el premio goloso realmente. Ese era el que por el que iba la gente. Históricamente, el premio gordo de $1.000.000 se reunía consiguiendo las 2 propiedades más caras del tablero. En este caso, por ejemplo, en España, creo recordar que era la calle Mayor y el Paseo del Prado, precisamente, o bueno, sus equivalentes en cada país. En Estados Unidos, no recuerdo mal, eran Boardwalk y Park Place. Pero en otras ediciones, los premios top cambiaron, como por ejemplo dar 5 millones por coleccionar todas las estaciones de tren, o incluir premios de $100.000 por coleccionar otras combinaciones, otras jugadas
que podías hacer. Había una edición en 2001 llamada Pick Your Price, en la que podías elegir incluso de qué manera querías tu premio, lo querías en efectivo, lo querías en oro, lo querías en diamantes, o sea, ojo, o si querías un pago anual de 50.000 pavos durante 20 añazos. En 2016, la promoción Money Monopoly hizo que todos los premios, absolutamente todos, fueran en efectivo. Y ahora veremos por qué. También había otro tipo de premios, también vales para algunas tiendas como Best Buy, como Toys R Us, había descuentos bastante jugosillos. Todo esto de los vales también se dejó de hacer en 2009. Nosotros vamos a centrarnos en el periodo que nos ocupa. Pero también hay una cosa interesante que me ha resultado muy curiosa, y es que por ley, en territorios como Estados Unidos o Canadá, este tipo de concursos tienen que ofrecer una manera de conseguir las fichas sin necesidad de comprar nada. ¿Por qué? Porque entonces estarías incurriendo en un tema de apuestas, porque hay dinero involucrado. ¿Cómo se defendieron de esto? ¿Cómo se cubrieron las espaldas? No era tan fácil como entrar a un McDonald's y decir, oye, dame una fichita de estas del Monopoly. No, esto se hacía pidiéndolas por correo. También se hacía para asegurar que cualquiera pudiera teóricamente participar, pero bueno, era como una barrera de control, ¿no? Para que por la pereza pues nadie fuera ahí a pedir las fichas, aunque claro, por supuesto hubo gente. Y bueno, con el tiempo, para adaptarse también a las nuevas tecnologías, a la era digital, McDonald's también lanzó una versión online del juego, una versión web que empezó sobre 2005. Las fichas físicas traían un código que tú tenías que meter en la web para poder jugar. Tuvo varias iteraciones esta web. Al principio simulaba el tablero del Monopoly, donde tirabas los dados y comprabas propiedades para ganar esos premios, que podían ser pues desde cosas como tiempo gratuito de conexión wifi con códigos y tal, o tarjetas de regalo de varios comercios, participaciones en sorteos de premios mayores. Y un detalle curioso, poco conocido, es que en el juego online los resultados de los dados no eran aleatorios para el jugador. Realmente, para cumplir con las leyes de sorteos, los premios tenían que estar sembrados de antemano, ¿no? Los premios gordos, me refiero. ¿Qué significa esto? Pues que de tal hora a tal hora, de tal minuto a tal minuto, la primera persona que jugara justo en ese instante iba a ser la que se llevara el premio. Esto fue cambiando con los años, esta mecánica del tablero online, pasando pues de este tablero a mecánicas más simples, como de elegir cartas, de girar y ganar, y también pusieron un límite de cuántas participaciones podías tener al día en la web, ¿no? Había un límite de códigos que podías introducir. Pues esta promoción fue, como digo, un éxito comercial brutal. También tuvo sus críticas, hubo voces muy críticas con esto, especialmente en Reino Unido. Se decía que incentivaba a la gente a pedir más comida basura, a pedir tamaños más grandes solo para poder tener más fichas del juego, y esto empezó a considerarse un problema de salud pública. Hubo algún político que llegó a calificar esto de estrategia de marketing grotesca. Pero bueno, nos vamos por las ramas, volvamos a la mecánica del sorteo en sí, porque aquí hay un punto determinante, hay un punto crucial. En países como Estados Unidos, la ley es muy clara al respecto. Una empresa como McDonald's no puede gestionar sus propios sorteos o concursos con premios de este calibre. Y esto se hace precisamente para evitar fraudes, para asegurar que los premios existen, están y se entregan de verdad a los destinatarios. Y por eso McDonald's tuvo que delegar, y delegó toda esta responsabilidad a una empresa externa, en una tercera parte que era en teoría imparcial. Y digo en teoría porque ahora se va a liar fuerte. La compañía elegida para organizar, promocionar el juego, encargarse de la distribución de las piezas, la entrega de los premios, fue Simon Marketing. Y Simon Marketing, a su vez, delegó en otra empresa, que era una imprenta especializada en este tipo de trabajos seguros, delicados, como lo queráis llamar, llamada Dittler Brothers, que aquí es donde va a explotar la mierda, ya veréis. Vale, Dittler Brothers lo que hacía era imprimir las fichas y las pegatinas que contaban con una serie de códigos y una serie de factores de verificación. Realmente estaba muy bien diseñado, todo estaba hecho para que fuera seguro, inalterable, que fuera incorruptible. Pero amigo, la avaricia. Las fichas premiadas se imprimían con protocolos mega estrictos, se metían en sobres precintados con un precinto especial muy difícil de conseguir y se transportaban con medidas de seguridad extremas, ¿no? Imaginaos al típico hombre esposado al asa del maletín, ¿no? A ese nivel. Tenían fama, ¿no? Estas dos de ser empresas muy fiables en su ramo, en este tipo de logística, digamos, delicada. Pero como vamos a ver, hasta el sistema más seguro tiene alguna grieta, algún punto débil. Si la persona encargada de
de que todo se haga cumplir, mira hacia otro lado durante un momentito. Simon Marketing se encargaba de organizar la promoción, de anunciarla, de publicitarla, y Dittler Brothers, que se encargaba del trabajo físico, de la logística, de los protocolos de seguridad, de la impresión de las fichas, de la parte, digamos, tangible del asunto. Y justo ahí, en esta empresa, aparece nuestro protagonista. No era un empleado cualquiera de esta compañía, él tenía un pasado bastante curioso. Había sido policía en el departamento de policía de Hollywood. Sin embargo, pues esta carrera policial fue muy corta. Duró apenas un año. Tuvo que dejarlo por una lesión seria en la muñeca durante un altercado. Aparte de eso, él ya arrastraba problemas de salud desde muy joven que le complicaban mucho la situación, físicamente hablando. Estas circunstancias lo obligaron a retirarse, a dejar el cuerpo de policía. Después de ese tiempo que pasó recuperándose, su exmujer le consiguió un trabajo en esta imprenta, en Dittler Brothers, en la parte de seguridad privada específicamente. Y bueno, la verdad es que él ascendió muy rápido dentro de esta empresa. Pronto pues, se ganó una fama de ser un tío increíblemente honrado, confiable y sobre todo obsesivo hasta la enfermedad con la seguridad en su trabajo. ¿Qué pasa? Vieron que era bueno, le fueron dando cada vez más responsabilidades en esta empresa hasta que se convierte en el supervisor encargado de la cuenta de uno de sus mayores clientes. Y sí, McDonald's. Y específicamente la seguridad de las fichas premiadas con premios gordos del Monopoly. Y ahora es cuando vamos a ir hilando todo esto. No cabe ni mencionar que la empresa, pues debido a su meteórico ascenso, pues confiaba ciegamente en él. Había depositado mucha confianza en este hombre y no era para menos, porque Jacobson se tomaba su trabajo muy en serio. Revisaba incluso el calzado de los trabajadores de la imprenta para asegurarse de que nadie se escondía una ficha ni en la suela ni dentro del zapato, no dejaba que nadie fuera solo al baño. Se encargaba él física y personalmente de cortar las piezas que correspondían a los premios gordos. Incluso llegó a diseñar, a inventar un chaleco con compartimentos secretos para transportar él mismo en persona y de forma segura las piezas importantes, los tickets premiados por todo el país. Jacobson tenía acceso directo a los sobres con los precintos de seguridad y al maletín de transporte, que requería dos claves, una suya y la otra la del jefazo absoluto de Dittler Brothers. Pues sí, es un sistema que aparentemente es infalible y él, pues el guardián perfecto, al menos eso es lo que esta empresa pensaba de él. Y ahora veremos qué fue lo que cambió, porque si algo se puede decir de la década de los 80 en Estados Unidos es que fue una cosa convulsa, pero sobre todo entre ciertos círculos fue una década de mucha ambición, de mucha avaricia. ¿Por qué digo esto? Lo vais a saber. Toda esta atmósfera, todo este ambiente, sumado a la tentación constante de tener en tus manos la posibilidad de ganar millones de dólares, pues acabó afectando a Jacobson, acabó pasándolo un poquito al lado oscuro. Y de alguna manera, probablemente, ¿no? Por un error en un envío, por pura casualidad, que desde luego supo aprovechar, descubrió una grieta, un resquicio, un fallo, un agujero en este sistema de seguridad que él mismo se encargaba de custodiar. Y lo que es más importante, consiguió acceso a la pieza que le faltaba, algo crucial, una hoja de pegatinas o sellos especiales de los que se usaban para cerrar los sobres de seguridad de las fichas premiadas. Creo que ya sabéis por dónde voy. Estas hojas venían de una fábrica colaboradora en Hong Kong, según algunas fuentes, y era la joya real de la corona. Si tenías eso, podías hacer lo que quisieras con este sistema. Con esta hoja de sellos, de precintos en su poder, este hombre decidió dar el gran paso. Se aprovechó los viajes constantes por todo el país para entregar los sobres con premios importantes y, burlando la vigilancia de la empresa, la auditora externa que a veces la acompañaba, usaba los descansos para ir al baño en los aeropuertos para tener ese momentito a solas que él aprovechaba para abrir los sobres originales, coger la ficha al premio gordo, meter una ficha de premio pequeño, cerrar el sobre y volver a poner el precinto. Nadie sospechaba nada. Tío espabilado, el tío Jerry. La cosa empezó, sí que es verdad, un poquito a pequeña escala. Jacobson, tal vez pues por cuñadez, que se diría ahora, o por fanfarronería, o para probar la falibilidad del sistema, le regaló una ficha premiada de $25.000 a su hermanastro. Claro, la cosa empezó a irse de madre cuando su carnicero del barrio le comentó que a él también le encantaría ganar algo. Jacobson le dijo a este hombre que él no podía dárselo, o no al menos directamente, por si lo iban a encontrar sospechoso. Así que el carnicero le presentó a un amigo lejano, y este hombre cobró un premio de $10.000, y a cambio le dio a Jacobson 2.000. Dinero fácil, facilísimo, rápido además. Y esto fue el principio de un esquema fraudulento
que usaría a terceros para cobrar los premios a cambio de una parte del botín. Y como he dicho, esto se le iba a ir de las manos más pronto que tarde. Estos primeros pasos del fraude, dando premios relativamente pequeños a conocidos, fueron solo el primer escalón, fue el principio, porque a partir de 2005, tras un tiempo en el que McDonald's hizo algunos cambios relativos a la seguridad, la estafa ya se convierte en algo enorme, en algo masivo y sobre todo peligroso. Y como ni Jacobson ni nadie de su familia podían cobrar ya los premios directamente sin levantar sospechas, necesitaban una red que lo hiciera por ellos. Y aquí es donde la trama ya da el salto, aquí es donde todo se hace gordo. Jacobson entra en contacto con un hombre llamado Genaro Colombo, un mafioso de mucho peso. Aparte, estaba hermoso, ¿eh? De mucho peso va con doble. Un mafioso de mucho peso en Nueva York. No en vano, los Colombo formaban parte de las grandes 5 familias, de Five Families de Nueva York, junto a los Bonanno, a los Gambino, los Genovese y los Lucchese. Toda esta gente se repartía el panorama del submundo ahí en Nueva York. Hubo una estafa en Estados Unidos, ¿eh? No es que el juego fuera una estafa de por sí, McDonald's no tenía la culpa de esto, ahora lo iremos desgranando, pero hubo gente que trabajaba indirectamente para McDonald's que se aprovecharía mucho de esto. Y bueno, no está del todo claro cómo Genaro Colombo y Jacobson se conocieron, seguramente, pues no sé si sería casualidad, pero yo creo que seguramente sería de la etapa de Jacobson como policía, tal vez por algún otro motivo, pero bueno, fue una alianza increíblemente efectiva, increíblemente lucrativa para ambos. Y para demostrarle a Colombo de lo que era capaz, Jacobson le consiguió una ficha ganadora de un Dodge Viper. Tremendo cochazo y carísimo. Y Colombo, discreto, sin ningún reparo, participó incluso en anuncios de McDonald's promocionando ese premio supuestamente legítimo. El tío era espabilado. También hay que decir que Colombo tenía unas ganas de casito y de famita que no era normal, ¿vale? Era el típico, no voy a decir inútil porque no lo conozco, pero es que es de ser inútiles, yo lo siento. Colombo, que salió en ese anuncio, tenía a sus espaldas un montonazo, pero un montonazo de negocios súper turbios. Por poneros un ejemplo, este pavo, Genaro Colombo, llegó a tener un club de striptease que luego convirtió en iglesia, bar y club de striptease a la vez. Es decir, la gente iba ahí, rezaba sus oraciones, se tomaba 2 pelotazos y a ver mamellas, tío, flipante, flipante lo que tenía este pavo. Pues bueno, este hombre le proporciona a Jacobson un montón de nuevos clientes, socios, falsos ganadores, como lo queráis llamar. Gente dispuesta a reclamar esos premios, jugándose un poco el tipo, ¿no? Por si les pillan, a cambio de una parte del botín. Las instrucciones para esta gente eran súper precisas. Tenías que seguirla al pie de la letra para que no les pillaran. Te decían en qué estado tenías que reclamar el premio, cómo fingir que vivías allí, qué precauciones tenías que tomar. Y ahí se crea una telaraña criminal de la hostia que distribuía premios por todo el país alegremente, pero ahora veremos dónde fallaron. Jacobson, por su parte, se embolsaba, como hemos dicho, un buen porcentaje de cada premio gordo, llegando a ser el 50% más en algunas ocasiones. Y esta red acaba creciendo tanto que llega a involucrar a amigos personales de esta gente, a estafadores profesionales, a convictos, a miembros de otras familias mafiosas. Incluso se registró alguna donación anónima de uno de estos tickets a iglesias, hospitales, organizaciones para niños y tal, por parte de Jacobson. Bueno, eso se supo después, en un principio era anónimo, pero luego se supo que era él. No sé si para lavar un poco su conciencia o para lavar un poco su dinero. Además del Dodge Viper de Colombo, también se supo que una de las fichas estas acabó enviando, en concreto una de ellas, al St. Jude Children's Hospital en Memphis, Tennessee. Y aunque las reglas de McDonald's eran muy explícitas al respecto, eran muy claras y prohibían explícitamente la transferencia de premios, a la empresa de los arcos dorados se le ablandó el corazoncito y decidió honrar el premio como si fuera una donación. Y pagó el millón a esta organización a lo largo de los años posteriores. Y después de esto, Jacobson admitió que fue él el que mandó esta ficha al hospital. Otro ganador resultó ser, qué casualidad, el suegro de Genaro Colombo, William Buddy Fisher, que se presentó mágicamente con otra ficha de $1 millón en un McDonald's en 1996. Pero ya sabéis, la gente que tiene mala suerte como yo, sabéis que la mala suerte no dura eternamente, pero dura mucho. Y la suerte, la buena, tampoco dura eternamente. Y en 1998 todo se complica con la muerte de
Genaro Colombo en un accidente de tráfico. Bueno, no falleció directamente en el accidente, un accidente de coche horrible, tras lo cual se quedó en coma. Y al final, pues visto que no había mucha esperanza, pidieron desconectarlo y claro, pues ahí fue cuando falleció. Este accidente de todas formas se calificó como muy extraño, no está resuelto del todo, allá hay unos que dicen una cosa, otros que dicen otra cosa, bueno. Y esto le cerró al tío Jerry Jacobson muchísimas puertas para ir reclutando ganadores para mantener esta telaraña, para mantener esta industria que se habían inventado aquí. Además, cuanta más gente estaba metida en el ajo, más difícil se volvía a controlarlos y sobre todo mantenerlos calladitos. Y así fue. En el año 2000 llegó el principio del fin. Un informante anónimo se puso en contacto con el FBI para dar el chivatazo. Si bien el FBI no se tomó esto en serio desde un principio, fue un caso así un poco residual. Mira esto, a ver si pasa algo, no sé qué, tal. No estaban tampoco muy preocupados por el tema. Sí llegaron después a advertir, cuando un agente cogió este caso, sí llegó a advertir que había conexiones un poquito raras entre los ganadores. No se sabe tampoco si el informante que se dirigió al FBI fue uno de los cómplices, tal vez arrepentido, algún miembro de una familia real, rival, o no se sabe quién. La cuestión es que el FBI acabó tomándoselo en serio y acabó tomando cartas en el asunto. La operación, bautizada como Operación Final Answer, respuesta final, que lo basaron en la famosa pregunta del quién quiere ser millonario. ¿Es esta su respuesta final? Pues esta operación no fue algo sencillo, ni mucho menos rápido, tampoco implicó a 25 agentes del FBI y un trabajo detectivesco muy minucioso que había que llevar a cabo con mucho cuidado, porque cualquier tontería podría hacer saltar la tapadera y mandar al traste la operación. Consiguieron que McDonald's les enviara la lista de ganadores de todos los años anteriores y poco a poco empezaron a tirar del hilo. Empezaron ya a analizar esta red como no lo habían hecho antes. Esta vez la analizaron desde el prisma de una estafa piramidal, de un esquema Ponzi. Y para conseguir pruebas, los agentes se hicieron pasar por un equipo de periodistas que trabajaba para una productora ficticia llamada Shamrock y aparecieron allí con las cámaras, los micrófonos, el fotómetro, no sé qué, y entrevistaban a los supuestos ganadores para hacer un falso reportaje para que ellos se liaran, ¿no? Sacarles confesiones entre líneas. Y así descubrieron un montón de contradicciones, de irregularidades, de cosas que no tenían ningún sentido, que apuntaban, vaya qué casualidad, al mismo señor, Jerome Jacobson. Y en marzo de 2001, el FBI cita a varios directivos de McDonald's en una sala con una pizarra magnética y les fueron enseñando fotos de personas, preguntándoles si las conocían de algo, si les sonaban de algo. Y al tener esa pizarra delante con más de 50 caras de estos ganadores, entre comillas, muy gordas, les explicaron que toda esta gente estaba relacionada y que todas las líneas de conexión que había eran casi familiares o amistosas, ¿no? Padrastros, vecinos, compañeros de trabajo, padrinos, amigos, miembros de la misma familia mafiosa, y todas de nuevo apuntaban a una sola persona, al tío Jerome Jacobson. Y aunque el nombre de Jacobson no estaba en la base de datos de empleados de McDonald's, o sea, sí estaba en la base de datos de una de las empresas que gestionaban toda esta movida del sorteo, concretamente Diddler Brothers, la empresa, bueno, la imprenta que llevaba todo el tema de los códigos, de las tarjetas, de todo esto. Y aquí viene el primer casi bache de la investigación. Pero ¿qué pasa? McDonald's se entera de la magnitud de todo este fraude, de toda esta montaña de mierda que está ocurriendo, y se pusieron tontos y dijeron, no, nos ha entrado el miedo, vamos a parar el concurso. Y además están teniendo un año difícil, porque ten en cuenta que cuando pasó esto era el año de las vacas locas en Europa, ¿vale? McDonald's sabía en ese momento que si un sorteo suyo frente al público se demostraba que estaba amañado, iba a ser un golpe, vamos, era un puñetazo en la nariz a su reputación. Pero el FBI les suplicó que lo mantuvieran activo un año más. Les pidió por favor que lo mantuvieran activo para poder reunir las pruebas definitivas contra toda esta gente y sobre todo contra Jacobson. McDonald's dio su brazo a torcer, al final colaboró y acabó lanzando una gran promoción cebo con 2 premios de $1 millón. Y por supuesto, las ratas mordieron el queso y cayeron en la trampa. Entonces, esta gente preparó un nuevo fraude para hacerse con estos premios, pero el FBI ya los estaba controlando, los seguía, los grababa durante semanas, identificó antes de que fueran a estos ganadores fraudulentos. Y ya con pruebas de sobra, en agosto de 2001, concretamente el día 22, detienen a Jerome Jacobson y a más de 50 personas implicadas en la estafa. Y descubrieron
que efectivamente durante 12 añazos, entre 1989 y 2001, prácticamente no hubo ningún ganador legítimo de los premios gordos del Monopoly de McDonald's. Todos, absolutamente todos, pertenecían a la red fraudulenta de Jacobson. El dinero robado en total ascendía, se calculaba en un principio que era de unos 13 millones hasta que el propio Jacobson confesó que no, que ascendía a 24 millonazos de dólares. Bueno, ¿cómo trabajó la justicia aquí? Y aprovecho también tanto para daros las gracias por el tema del YouTube. Habéis estado fantásticos, estáis ayudándonos un montón con los comentarios, con los likes, con la interacción. Por favor, seguid así porque estamos ya casi consiguiéndolo. Se os agradece de corazón, de verdad, muchísimas gracias, sois la rehostia. Y bueno, pues ¿cómo actuó la justicia aquí? Pues a los detenidos se les ofreció una reducción considerablemente importante de sus sentencias si colaboraban y confesaban, y sobre todo si devolvían el dinero, la cascaruja es lo importante aquí. Jacobson, pues el principal responsable, el cerebro de la trama, se enfrentó por fin a la justicia y fue condenado a una pena altísima, 104 años de cárcel, que al final se quedarían en 15 a cambio de reconocer parte de los cargos, y también se mencionan algunas fuentes que debido a su esclerosis múltiple y otros factores, pues cumpliría al final alrededor de 3 años y algo en prisión federal. Y los otros implicados, hasta 48 de las 53 personas que estaban metidas en todo este asunto se declararon culpables, recibieron penas menores, colaboraron y, curiosamente, en apelación las condenas de 4 de los ganadores fueron anuladas. ¿Por qué? Porque el juez consideró que no sabían nada del amaño, no sabían que las fichas que recibieron eran robadas, solo que venían del entorno de Jacobson. Y bueno, cabe aclarar que tras este escándalo, pues bueno, McDonald's, que no tuvo absolutamente nada que ver con la organización del fraude en sí. De hecho, McDonald's fue la que colaboró con el FBI lanzando una promoción cebo para poder pillar a esta gente. Intentó, claro, mitigar el daño que se había hecho a su imagen. ¿Qué hizo? Pues repartir 25 millones de dólares completamente al azar entre sus clientes. ¿Cómo funcionaba esto? Pues te daban 1 millón si cruzabas la puerta del McDonald's en un momento determinado. Durante estos 30 segundos, quien cruce la puerta se lleva el millón. O sea, te podía haber pasado, ¿no? Si vivieras en Estados Unidos. Y esto era pues para dar esa imagen, ¿no? De que, oye, que nosotros estamos jugando limpio, que si te has ganado 1 millón, nosotros te lo damos, para que veas que aquí no hay nada turbio. Claro, porque ya empezaba a saltar la liebre, ¿no? Por su parte, Simon Marketing y McDonald's se demandaron mutuamente por incumplimiento de contrato, a ver si no, llegando finalmente a un acuerdo extrajudicial donde Simon Marketing recibió de McDonald's 16,6 millones de dólares, que se dice pronto. A esto sí que les tocó el premio gordo, ¿eh? Hay una cosa muy curiosa también sobre este caso. Cabe mencionar el destino mediático del caso, que realmente es un poco triste por un par de cosas, ¿no? Porque no se hizo justicia, digamos, social en su día, no saltó tanto como debía. ¿Por qué? Porque el juicio contra Jacobson y los demás comenzó el 10 de septiembre de 2001. Ya sabéis lo que pasó al día siguiente, ¿no? Pues como podéis suponer, la cobertura mediática de todo esto del fraude de McDonald's quedó bastante eclipsadilla todo este asunto de las Torres Gemelas, el 11 de septiembre. Y no fue hasta muchos años después, en 2020, cuando la historia volvió a la pantalla, ¿no? Volvió por la puerta grande gracias a HBO, con una estupenda docuserie llamada McMillions, que ha sido lo que me ha inspirado, bueno, a mí y a Miriam, a hacer el programa de hoy. Y es un documental muy bueno con 6 capítulos de 1 hora justos y que narra con pelos y señales toda esta movida que pasó. Bueno, la cosa es que se llegó a anunciar incluso una película, un proyecto de película sobre todo este caso, que parece que se ha ido desvaneciendo también, no se sabe mucho, no se sabe si esto está en desarrollo aún o qué está pasando, pues con actores bastante conocidos, según tengo entendido iba a estar Matt Damon por medio. Oye, pues nada, gente, un placer como siempre, muchísimas gracias por todo de corazón. Sois la hostia, me mimáis demasiado, también os lo digo, que se os quiere una barbaridad, que ya lo sabéis. Tuesday show.